Hola, bienvenidos. Estamos ya en nuestra última sesión de nuestro curso de microeconomía en la licenciatura de Mercadotecnia. Ha sido para mí un gusto haber compartido todas estas 15 sesiones anteriores y en esta sesión vamos a analizar y hablar sobre la oferta y demanda de recursos y hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto y poder sacar conclusiones importantes sobre la teoría microeconómica y su aplicación en el campo de la mercadotecnia. Entonces, el objetivo particular en esta sesión es que analizaremos la oferta y demanda de recursos. Además, realizaremos un repaso general de nuestro curso de microeconomía. Y el objetivo específico es que al terminar la sesión, el estudiante ya estará en capacidad de poder y tener una concepción muy clara en relación a la teoría del consumidor, a la teoría del productor y a las diferentes estructuras de mercado que existen. Entonces, conversemos un poquito sobre la demanda y oferta de recursos. Vamos a conversar de manera muy breve, ¿no? Como ustedes recuerdan también, pues la sesión anterior realizamos algunos ejercicios prácticos de aplicación de función de producción, de costos y un poquito la determinación de la utilidad en el monopolio. En esta clase, pues vamos a ver un poquito de demanda y oferta de recursos. Cuando nos referimos a recursos, estamos analizando la demanda y oferta también pues de factores productivos, ¿no? Ustedes saben que los factores productivos son los recursos financieros, los recursos humanos, la tecnología, ¿verdad? Y finalmente los recursos naturales, ¿no? Habíamos dicho pues esa gran disyuntiva, lo que muchas veces los políticos nos hacen vender o nos quieren vender, de que nuestros países nuestros países son países ricos, lo cual es cierto porque tienen muy fuertes recursos naturales, son exportadores de materias primas, exportadores de commodities como el petróleo, como las minas, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta algo muy importante en relación a esto. Si bien es cierto, son productores de recursos naturales, en estos países, en nuestros países en América Latina, lo que escasea son los recursos financieros, específicamente el capital, y también falta de tecnología. La tecnología es muy importante, es necesaria la tecnología. Y esa falta de tecnología nos hace importadores de tecnología y exportadores de materia prima, importadores de bienes de capital y exportadores de materias primas. Y dependemos de lo que se conoce con el nombre de la economía extractivista, es decir, de la extracción de minas, de la extracción de gas, de la extracción de petróleo. Y cuando los países dependen de estos recursos naturales o de estos commodities, como se les llama en los mercados financieros, son países que se convierten en economías rentistas, ¿no? Y son países que tardan mucho más en desarrollarse, ¿no? Porque la única forma de alcanzar un grado de desarrollo es que también se invierta mucho en ciencia y tecnología para eliminar la dependencia con los países del norte. Además de eso, estas economías que dependen de estos commodities son economías también inestables. ¿Inestables por qué? Porque el precio de esos bienes o de esos productos, por ejemplo, pongamos aquí el precio del petróleo, y acá pongamos la variable tiempo. El precio de esos productos tienen un comportamiento volátil de esta manera, ¿no? Esta es la volatilidad. Y al tener este comportamiento, y ese precio que tiene volatilidad, ¿no? Hay mucha volatilidad en el precio del petróleo, hace que los ingresos del Estado sean también cambiantes y tengan ese nivel, ¿no? Ese nivel de volatilidad, y genera inestabilidad en los financiamientos de los presupuestos y variabilidad en las aplicaciones de política fiscal, ¿no?
Bueno, y aquí decimos pues que los factores de producción son tierra, capital y trabajo, lo que generalmente se nos enseña en la prepa. Pero como ya estamos en un nivel de licenciatura, recuerden, es otro tipo de terminología. Los ingresos de los factores productivos están determinados por los precios de los factores y las cantidades utilizadas. Simple, ¿no? Y acuérdense que ahí también, ¿de qué van a depender los ingresos de los factores productivos? Los ingresos de los factores productivos van a depender específicamente, estos ingresos van a depender en una gran cantidad, en la elasticidad también, ¿no? La elasticidad puede tener un impacto en esos ingresos. Por ejemplo, dice, un aumento de la demanda de un factor aumenta el precio y el ingreso del factor. Lógicamente, un aumento en la demanda de un factor, un aumento en la cantidad, va a incrementar el precio y va a incrementar el ingreso del factor, porque a medida que se aumenta la demanda por simple ley de oferta y demanda, el precio de ese factor sube. Y una reducción de la demanda, ¿qué ocurre con la reducción de la demanda? Va a provocar una disminución de ese precio y de su ingreso, ¿no? Una disminución de la demanda va a provocar una disminución del precio y del ingreso. Un aumento de la oferta, en cambio, incrementa la cantidad usada de un factor de producción, pero hace disminuir su precio. Repito, un aumento de la oferta incrementa la cantidad usada de un factor de producción, pero hace disminuir su precio. La elasticidad de la demanda de factores es determinante en los ingresos de los mismos. Y si nosotros recordamos eso, ¿por qué lo decimos? Simplemente, si recordamos las primeras sesiones, en donde aquí está el nivel de precios y aquí está la cantidad, donde ahí está el nivel de precios y ahí está la cantidad. ¿Qué ocurre? Si tenemos una curva de demanda de esta manera, si tenemos una curva de demanda que está formada de esa manera, y por otro lado tenemos una curva de ingreso marginal, ahí está la demanda y ahí está el ingreso marginal. El tramo superior de la demanda es elástico, como ya lo habíamos dicho, y el tramo inferior de la demanda es inelástico. Si es elástico, la elasticidad es mayor a 1, si es inelástico, la elasticidad es menor a 1. Y aquí está el precio, aquí está el equilibrio. Perdón, la elasticidad cuando es unitaria. Cuando el nivel de elasticidad es mayor a 1, ¿qué ocurre? El precio sube. Para incrementar el nivel de ingresos hay que disminuir el precio. Una disminución del precio va a provocar un aumento positivo. ¿En qué? En el ingreso total. Y ya saben ustedes que el ingreso total es igual a precio por cantidad. En cambio, cuando la elasticidad de la demanda es menor a 1, ¿qué ocurre? Hay que incrementar el precio. Por lo tanto, si hay que incrementar el precio, ¿qué pasa? Va a haber una disminución del ingreso total. Perdón, hay que incrementar el precio para que haya una disminución del ingreso, para que haya un aumento del ingreso total. Si queremos aumentar el ingreso total y estamos en el rango inelástico de la demanda, hay que subir el precio. Si queremos incrementar el ingreso total y estamos en el rango elástico de la demanda, hay que disminuir el precio. Por esa razón decimos que el efecto de la elasticidad para determinar el nivel de ingresos de los factores va a estar determinado no solamente por la cantidad, ¿verdad?, que en este caso es la demanda, y por los precios, sino que también va a estar determinado, sí, por su grado de elasticidad, ¿no? Ahora, la demanda de un factor de una empresa surge del deseo de maximizar los beneficios. La demanda del factor de una empresa surge del deseo de maximizar los beneficios. Entonces, una empresa demanda un factor con el objetivo de esos factores productivos utilizarlos en el proceso de transformación de materias primas en bienes y servicios y poder maximizar la utilidad.
Ahora, una empresa demanda un factor de producción hasta el punto donde el producto del ingreso marginal del factor es igual al precio del factor. Donde el producto del ingreso marginal del factor es igual al precio del factor. Es decir, a medida que se incrementa el ingreso marginal y ese ingreso marginal es exactamente igual al precio del factor, hasta ahí se va a demandar ese producto. Más allá de eso no. Quizás esto necesitaría un análisis mucho más complejo, ¿no? Y otro tipo de curso, ¿no? O sea, un poquito más avanzado, ¿no? El factor trabajo, acuérdense, es variable en el corto plazo y en el largo plazo. En cambio, el capital, el factor capital, es fijo en el corto plazo y variable en el largo plazo. Y como ya habíamos manifestado eso, esto ocurre sencillamente porque en el corto plazo, cuando hablamos de corto plazo, en el corto plazo es muy difícil, en 2 o en 3 meses, toda una infraestructura productiva poder reconstruirla. Es muy difícil. Ahora, la oferta de factores está determinada por las decisiones de los hogares en cuanto a la distribución de su tiempo entre consumo y ahorro. La curva de oferta de trabajo es la suma de la curva de oferta de todas las familias. Acuérdense, la curva de oferta de trabajo es la suma de la curva de oferta de todas las familias. Entonces, en el mercado competitivo, ahí vemos que existen 4 rubros fundamentales. En primer lugar, tenemos las empresas. En segundo lugar, tenemos las familias. En tercer lugar, tenemos el mercado de factores. Y en cuarto lugar, tenemos el mercado de productores, ¿no? Este es un cuadro que nosotros ya lo hicimos, o de alguna u otra manera lo vimos, ¿no? Como ustedes pueden ver, en la parte superior está el mercado de productos. Y en el mercado de productos existe una demanda de productos o de bienes y servicios y una oferta de productos y de bienes y servicios. Esa oferta de productos, de bienes y servicios, la oferta la ponen las empresas o la realizan las empresas. La demanda la realizan los consumidores o las familias. Y en el cuadro inferior, que es un cuadrito café, ahí tenemos la oferta de recursos y la demanda de recursos. Entonces, en ese cuadrito café, que tenemos la oferta de recursos y la demanda de recursos, ¿qué ocurre en ese campo? Simplemente ocurre lo inversa, que son las familias las que ofrecen los recursos, o ofrecen, perdón, los factores productivos, y son las empresas las que demandan los factores productivos. Y ese que es el círculo, el flujo circular de la economía, así interactúan todos los actores en el sistema económico. Así interactúan todos los actores en el sistema económico. Pues bien, una vez que ya hemos analizado el mercado de los factores y que estamos en nuestra última sesión, vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos visto de alguna u otra manera. En primer lugar, pues vimos concepto de economía. En el concepto de cuando analizamos lo que era la economía, habíamos visto que la economía no era otra cosa que una ciencia social que se encarga del estudio o del comportamiento de los productores, de los consumidores, ¿no? Una ciencia social que se encarga del estudio de la producción, la circulación y la distribución de bienes y servicios. Un concepto muy sencillo. Cuando analizamos el concepto de economía, también podemos apreciar que existen 2 grandes áreas de estudio, que por un lado es la microeconomía, que ha sido la materia, el objeto de estudio de este curso, y por otro lado tenemos la macroeconomía. Entonces tenemos microeconomía y macroeconomía. Cuando hablamos de microeconomía, la microeconomía que ha sido el objeto de este curso, es que estudiamos a las unidades de producción en sí, a las unidades que intervienen en el mercado, ¿no? Como son los productores, los consumidores y su interacción en el mercado. Pero cuando hablamos ahí hablamos de microeconomía, pero cuando hablamos de macroeconomía, como se los dije en las primeras clases, entonces ahí entramos a temas más profundos. Y esos temas más profundos de macroeconomía tienen que ver con ¿qué? Con la política fiscal, tienen que ver con la política monetaria, tiene que ver con la balanza de pagos, tiene que ver con
que en este caso la balanza de pagos enfoca a las relaciones internacionales, tiene que ver con una política comercial, ¿no? La política cambiaria es fundamental. Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, estamos estudiando a la economía en su conjunto. Y cuando estudiamos a la economía en su conjunto, analizamos temas importantes como Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto, inflación, desempleo. Y también hicimos un breve análisis de lo que estudia la macroeconomía y dimos y enfocamos claramente los objetivos que persigue una política económica, ¿no? Una política económica persigue tres objetivos fundamentales, ¿no? Y que esta política económica tiene dos grandes áreas o dos grandes ramas. En primer lugar, la política fiscal, que es la mano derecha, y en segundo lugar, la política monetaria, que es la mano izquierda. Que esta política económica que persigue tres grandes objetivos son, en primer lugar, estabilidad de precios, crecimiento del producto y disminución del desempleo, ¿verdad? Que la política fiscal la lleva la Secretaría de Hacienda y la política monetaria simplemente la lleva el Banco Central. Y a través del Banco Central se establece pues cuáles son los límites de oferta y demanda de dinero que permiten fijar el nivel de precios en la economía, ¿no? Entonces, después de eso, después de que ya vimos el concepto de economía, acabamos de analizar el flujo circular de la economía, donde en el flujo circular intervienen cuatro actores fundamentales como son las empresas, las familias, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos. Analizamos un poco las crisis y la crisis ¿por qué no decirlo? La crisis en el sistema capitalista, que es un tema de actualidad que se viene dando desde las .com, ¿no? Acuérdense las grandes crisis que existieron en los mercados financieros en la década de los 90, como la crisis asiática, hubo una crisis mexicana, la crisis argentina, la crisis rusa y el efecto vodka. En esas crisis hubo la intervención de organismos internacionales para intentar estabilizar los indicadores macroeconómicos de esos países, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial. Y luego de eso, en la década de los 90 hubo otro tipo de crisis que tienen que ver con los sistemas financieros, ¿no? Aunque los críticos del neoliberalismo y del libre mercado ponen como el principal culpable de esta crisis o por qué razón se ocurrieron estas crisis a la especulación financiera y la movilidad de capital en el exterior, ¿no? Debido al desarrollo tecnológico. Pero estas crisis tuvieron un impacto muy fuerte, ¿no? Tuvieron un impacto muy fuerte. Y así como hemos tenido la crisis de la .com, hoy se vive pues también una crisis inmobiliaria y una crisis económica a nivel global que incluso se considera que nos va a llegar a una nueva reingeniería financiera, donde los actores y los agentes económicos están pidiendo un mayor nivel de regulación en los actores del mercado, donde muchos países, para protegerse del libre flujo de capitales y de la especulación financiera, han realizado y han creado impuestos al libre flujo de capitales, para que este libre flujo de capitales no provoque desestabilización en los sistemas económicos, ¿no? Y en la economía general, y por supuesto en la aplicación de las políticas económicas que realizan esos países, ¿no? Cuando hablamos del sistema capitalista, nosotros habíamos hecho una breve historia y habíamos analizado, ¿no? Que el principal teórico de la economía de mercado pues era Adam Smith, que se basa en sus postulados en la libre competencia, donde cada uno de los actores no está en capacidad de fijar un nivel de precios. Y por eso es muy importante, ¿no? Cada uno de los actores no está en capacidad de fijar un nivel de precios. Que Smith promueve la competencia, ¿no? Smith promueve la competencia y no estaba de acuerdo con el oligopolio, donde pocas empresas se ponen de acuerdo en producción y en precios.
que cuando hablamos de crisis, cuando hablamos de crisis en la economía de mercado, cuando hablamos específicamente de crisis en la economía de mercado, también se acusa mucho de esto, o la causa por la que las provoca son las estructuras oligopólicas. Las estructuras oligopólicas que muchas veces imponen precios que no les permitan ser competitivos a las empresas de determinados países. ¿Por qué? Porque esas estructuras oligopólicas muchas veces controlan recursos estratégicos, y esos recursos estratégicos le restan competitividad al desenvolvimiento de las empresas de un país. Y bueno, después vimos que ha habido algunos tipos de capitalismo, ¿no? Como el comercial, el industrial y hoy en día el financiero, ¿no? Y eso ha ido evolucionando. Que antes, en el desarrollo de la economía de mercado, antes había libre flujo de mano de obra y no había libre flujo de capital. Y es así como se produjeron las grandes migraciones de Europa hacia América, ¿no? Acuérdense en la Gran Depresión de los años 30 o en las grandes crisis, como mucha gente de Europa vino a vivir a países como Argentina, como Venezuela, después en los 40, en los 50, el mismo Estados Unidos recibió una muy fuerte migración italiana. Todo eso por el objeto de ¿qué? Por el objeto de los altos niveles de desempleo en esos países, y que no existía limitación al flujo de la mano de obra. Por eso la gente se movía por el mundo. Pero hoy en día sucede totalmente lo contrario, ¿no? Hoy en día lo que existe es que no existe libre flujo de mano de obra, pero lo que sí existe es libre flujo de capital, ¿no? Libre flujo de capital. Y de los recursos en los cuales descansa el sistema y que a partir de ese recurso se generan muchos productos y bienes y servicios es precisamente el petróleo. El petróleo ha sido un recurso muy importante, y ese recurso llamado petróleo en la década de los 70 tuvo altos precios que provocaron la primera gran crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque si sube el precio del petróleo, suben sus derivados, por lo tanto el costo del transporte también se incrementa, y ese incremento en los costos de transporte tiene un impacto directamente en la logística y se traspasa al precio del consumidor. Entonces, el incremento del precio en la energía impacta muy fuertemente en aquellas economías que dependen mucho o que no han desarrollado energías alternativas y que dependen en gran cantidad del oro negro o del petróleo para de esta manera poder mover su economía y poder mover su industria. La economía norteamericana es uno de estos casos. Su producción no alcanza a abastecer su consumo. Y al no alcanzar a abastecer su consumo, tiene que importar de países, de los grandes exportadores de petróleo, ¿no? Como son los países del Medio Oriente, Arabia Saudita y el mismo Irak, Qatar, Kuwait, como son también pues Rusia, Noruega también es un gran país, es un país exportador de petróleo. En África habíamos dicho Nigeria, Argelia, Libia, también Angola, se cree que tiene muy fuertes recursos petroleros, pero también existen otros países como en Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, el mismo México, ¿no? Son países que son exportadores de petróleo y que las economías desarrolladas necesitan de este recurso para poder mover todo su nivel de industria. Ahora, ya hemos analizado un poco cuál ha sido la crisis y cuál ha sido el papel del gobierno, el papel dentro de esta economía mundial. Dentro de esta economía mundial también habíamos analizado que existen actores claves, que son los que dictan las políticas, y esos actores claves se les conoce con el nombre de organismos internacionales. Los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, son aquellos que dirigen o dictan las políticas. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de la creación de este organismo fue lograr una estabilidad económica en el mundo, ¿no? El Banco Mundial, el objetivo de la creación del Banco Mundial era generar créditos de desarrollo para las economías o los países emergentes puedan alcanzar un mayor
nivel de crecimiento económico. Y la Organización Mundial de Comercio, antes llamado GATT, el objetivo era regular el comercio a nivel global. Si bien es cierto, estas instituciones fueron creadas en teoría con las mejores intenciones, no han sido no han conducido de manera óptima la economía mundial, y la generación de sus políticas ha impactado muy fuertemente y sobre todo en la concentración del ingreso a nivel global. ¿Por qué? Porque simplemente el ingreso se ha concentrado de tal manera que el 20% de la población mundial consume el 80% de lo que se produce en el mundo, y el 80% de la producción mundial, de la población mundial, solo consume el 20% de lo que se produce en el mundo. Entonces, no solamente la riqueza está mal distribuida, aunque se considera que América Latina es uno de los países que más alta desigualdad tiene en su nivel de ingresos, sino que a nivel global también, ¿no? Ese 20% de la población mundial, que lo conforman Estados Unidos, Canadá y los países europeos, consumen el 80% de lo que se produce en el mundo, y pues, generando una distorsión en las economías no desarrolladas, que no han logrado pues un nivel de desarrollo tecnológico ni desarrollo industrial que les permite insertarse en la llamada globalización económica mundial y tener un peso de negociación también en las relaciones internacionales. Aunque las cosas han cambiado, porque si bien es cierto, en la década de los 90 Estados Unidos era el único país que predominaba como potencia económica, en la década de los 90 vemos nuevos actores, y de ahí aparece el famoso nombre, ¿no?, del BRIC. ¿Qué es el BRIC? El BRIC es Brasil, Rusia, India y China. Eso es el BRIC. Brasil, Rusia, India y China, donde Brasil es la primera economía del hemisferio sur, que tiene aproximadamente como 180 millones de habitantes, donde Rusia también casi con el mismo nivel de población, un poquito menos, 150, 160, si mal no recuerdo. Es un país importante exportador de petróleo y gas, ¿no? Y una economía y un país con un muy fuerte armamento, ¿no?, que tiene un peso bastante fuerte. Entonces Rusia también es una economía emergente que también se posiciona dentro de la economía mundial. Ni hablar de India y China, ambos suman 2.500 millones de habitantes, India 1.000 millones de habitantes, China 1.500 millones de habitantes. En sí se considera que en el BRIC descansa el 40% de la población mundial, por lo tanto, ahí también ha resurgido una fuerza económica que también va a intervenir muy fuertemente en las relaciones económicas internacionales y cómo se den este tipo de negociación, ¿no? Ya estos países incluso hablan de dejar de lado el dólar como moneda para el intercambio internacional, y que se busquen alternativas al dólar, ¿no?, o la creación de una nueva moneda, como en el mismo Sudamérica pues se habla del sucre, del sistema único de compensación regional, para que sea una moneda regional que permita sustituir al dólar, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las crisis. Ahora vamos a hablar un poquito de oferta-demanda, que también fue otro de los puntos que vimos y analizamos. Vamos a borrar aquí para tener listo el... Entonces, por un lado vimos que tanto productores como consumidores, productores y consumidores, se comportan de forma racional. Y eso es lo que ustedes como mercadólogos deben de tomar en cuenta. Ustedes van a ser creadores de necesidades, ¿no?, a través de generación quizás de promoción, de publicidad. Buscan crear necesidades en el consumidor para que este consumidor se dirija hacia los bienes y servicios que ustedes están ofreciendo en el mercado. Y habíamos analizado a la demanda y a la oferta, que en la demanda, cuando sube el nivel de precios, la cantidad disminuye, y que en la oferta, cuando sube el nivel de precios, la cantidad aumenta. ¿Por qué? Porque simplemente tanto productores y consumidores se comportan de manera racional. No van a tomar decisiones que vayan en contra de sus intereses. Todo lo contrario, productores y consumidores van a tomar decisiones que maximicen sus intereses y lo que se conoce pues en microeconomía, que maximice la utilidad económica, ¿no? Entonces, aquí tenemos el precio. Acá tenemos la cantidad
Por otro lado, aquí tenemos la demanda. Acá tenemos la oferta. Aquí está la oferta, aquí está el punto de equilibrio. Acá está la demanda. Y eso es lo que nosotros le llamamos P asterisco, Q asterisco, es lo que le llamamos equilibrio del mercado, ¿no? El equilibrio del mercado. Después analizamos que el gobierno, como ya lo habíamos dicho, que el gobierno dicta su política económica y a medida que dicta su política económica, el gobierno puede generar distorsiones en el equilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque el gobierno generalmente, dentro de su presupuesto, el Estado puede tener tres escenarios. Puede estar en un escenario de superávit, puede estar en un escenario de déficit o puede estar en un escenario de equilibrio. Y generalmente el gobierno siempre está en un escenario de déficit. ¿Por qué? Porque los ingresos son menores que los egresos. Acuérdense, los países no son empresas. Las empresas, si están en déficit, si tienen pérdidas, déficit no es lo mismo que pérdidas, pero bueno, si tienen pérdidas por mucho tiempo no se pueden sostener y desaparecen. Los países no, los países pueden tener altos niveles de endeudamiento, los países tienen altos niveles de déficit del gobierno y sin embargo siguen manteniéndose. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de valores. Los valores de una nación no son iguales a los valores de una empresa. A una empresa el único objetivo que persigue es el fin de lucro. Una nación pues tiene otro tipo de objetivos, intereses en común, la sociedad, objetivos de largo plazo, potenciarse como país, etcétera, ¿no? Entonces, la intervención del gobierno puede provocar distorsiones en el equilibrio del mercado. ¿Por qué? Porque un gobierno pone impuestos, un gobierno pone subsidios, un gobierno puede disminuir impuestos, puede quitar subsidios, un gobierno puede aplicar una política fiscal expansiva, un gobierno puede aplicar una política monetaria, una política fiscal restrictiva, un gobierno puede aplicar una política monetaria expansiva, una política monetaria contractiva. Entonces, un gobierno puede aplicar muchísimas cosas y es lo que nosotros podemos ver aquí. ¿Qué ocurre? Que si un gobierno pone un impuesto, como lo habíamos analizado, si un gobierno pone un impuesto puede generar una distorsión, porque esa imposición del impuesto va a provocar esto, que se desplace la curva hacia O', que el precio que pague un determinado consumidor sea mayor, que el precio que reciba un determinado productor sea menor, y aquí, esto de aquí son los ingresos del Estado, donde acá tenemos Q', y esos son los ingresos del Estado. Y eso lo habíamos analizado, que cuando el gobierno pone un impuesto, siempre las medidas de incrementar impuestos son restrictivas a la actividad productiva. Aunque ayudan a financiar el déficit fiscal, restringen la actividad productiva. En cambio, los subsidios tienen un comportamiento diferente. Pueden fomentar, si son subsidios a la agricultura, pueden fomentar la actividad productiva, pero incrementan el déficit fiscal. ¿Cuál es el problema del déficit fiscal? La forma de cómo financiar ese déficit fiscal. Si queremos financiarlo mediante endeudamiento, simplemente lo que estamos haciendo es pasar un problema hacia el futuro, porque serán las siguientes generaciones las que tendrán que asumir esa deuda y pagar esa deuda, destinando mucho más recursos al pago de esa deuda y teniendo un costo de oportunidad de esos recursos. ¿Por qué? Porque no se los puede invertir en formación de capital humano, en el desarrollo de ciencia, en el desarrollo de la tecnología, que es lo que principalmente necesita un país para poder potenciarse. Después analizamos la elasticidad de la demanda y luego analizamos la elasticidad de la oferta. En la elasticidad de la demanda habíamos visto que existen tres tipos de elasticidad, ¿no? Tres tipos de elasticidad, que la demanda puede ser elástica, que la demanda puede ser inelástica y que la demanda puede ser unitaria. Que de la misma forma la oferta puede ser elástica, que la oferta puede ser inelástica o que puede ser unitaria. Que en la curva de la demanda, cuando hablamos de bienes elásticos, estamos hablando específicamente de bienes que son de lujo
y cuando hablamos de bienes inelásticos estamos hablando de bienes y servicios que son de primera necesidad. Cuando hablamos de la oferta, también ocurre lo mismo. Lo importante es que al visualizar una curva de oferta podemos determinar si es elástica, si es inelástica o si es unitaria. Acuérdense que cuando una curva de oferta es elástica, pasa por el eje de las ordenadas, es decir, por el eje de los precios. Cuando es unitaria, pasa por el eje, por el origen. Y cuando es inelástica, pasa por el eje de las abscisas. Inclusive, si una curva de oferta es si la oferta tiene una forma curva, o sea, es una ecuación de segundo grado, la pendiente en un punto de la curva de oferta, y si esa pendiente toca el eje de las Y, hay elasticidad mayor a 1. Si toca el eje 0, si pasa por el origen, la elasticidad es igual a 1, y si toca el eje de las abscisas, la elasticidad es menor a 1, ¿no? También vimos un poco las curvas de indiferencia y las rectas presupuesto. Las curvas de indiferencia simplemente son curvas que ya dentro del análisis del consumidor que nos van a permitir determinar los niveles de satisfacción del consumidor, donde el consumidor maximiza su utilidad, ¿no? Entonces, cuando analizábamos las curvas de indiferencia teníamos algo parecido a esto, ¿no? Habíamos dicho que las curvas de indiferencia, en primer lugar, aquí está el nivel de precios, aquí está el nivel de cantidades, ¿verdad? Por un lado tenemos la recta, esa es la recta presupuesto. En este caso aquí es Y, un bien Y, acá tenemos un bien X, y cuando esa recta presupuesto toca a la curva de indiferencia, encontrábamos el equilibrio del consumidor, que no es igual al equilibrio del mercado. El equilibrio del consumidor que se daba a un nivel de Y asterisco, ¿verdad? X asterisco, donde Y y X podían ser cualquier tipo de bien, ¿no? Podrían ser educación, salud, ir al cine, palomitas de maíz, etcétera, que son ejercicios que ustedes han ido desarrollando en cada una de esas actividades y que nosotros lo analizamos aquí gráficamente. La recta presupuesto es la línea celeste, la curva de indiferencia es la verde. Cuando la pendiente de la recta presupuesto es igual a la pendiente de la curva de indiferencia, el consumidor está en equilibrio. Es decir, el consumidor maximiza su elección en ese punto, de acuerdo a la restricción que tiene, porque la recta presupuesto tiene dos restricciones, acuérdense. Nosotros habíamos dicho que la recta presupuesto, aquí era igual, que la recta presupuesto, en este caso Y, era igual a M sobre el precio de X, menos el precio de Y sobre el precio de X multiplicado por el bien X. Entonces había restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? El nivel de ingresos de las personas y los precios de los productos. A partir del nivel de ingresos de las personas y los precios de los productos que tiene que consumir para satisfacer sus necesidades suben, obviamente van a poder adquirir menos cantidad de ese determinado producto. De igual manera, si los precios de esos productos bajan o se mantienen estables, o si el nivel de ingresos de esas personas suben, van a poder adquirir mayor cantidad de esos bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Y quizás un punto adicional dentro de la elasticidad es que también vimos otro tipo de elasticidad, como por ejemplo la elasticidad cruzada, que nos permitía determinar cuándo los bienes y servicios son sustitutos o cuándo son complementarios, ¿no? Si son complementarios, acuérdense, son dos bienes que satisfacen una sola necesidad, ¿no? Como por ejemplo un automóvil y la gasolina, son dos bienes que satisfacen la necesidad de transporte de una determinada familia o persona, etc. Y también habíamos visto que la elasticidad de ingreso, que nos permitía determinar cuándo un bien es normal y cuándo un bien es inferior. Si un bien es normal, lógicamente al incrementar el nivel de ingresos,
el consumo de ese bien sube. Si un bien es inferior, al incrementar el nivel de ingresos, el consumo del bien que estábamos acostumbrados a demandar disminuye. Son conceptos muy importantes. Pues esto es a lo que nos referíamos con el equilibrio del productor. También analizamos otros conceptos importantes como la producción y los costos, ¿no? La producción y los costos. De hecho, en la sesión anterior hicimos algunos ejercicios de función de producción. De hecho, hicimos algunos. Cuando hablamos de función de producción, acuérdense que cuando vimos función de producción había conceptos importantes como el producto total, ¿no? El producto total. También vimos el producto medio. Y por otro lado, también analizamos el producto marginal. El producto total, el producto medio y el producto marginal. En el corto plazo, ¿qué habíamos dicho? El producto total está en función de ¿qué? Del capital y de la mano de obra, donde el capital es constante. Luego teníamos el producto medio. ¿El producto medio a qué es igual? El producto medio es igual al producto total dividido para L. Y luego teníamos el producto marginal. ¿Y el producto marginal a qué es igual? Es igual a la variación de la producción total dividido para la variación de L. Ahí está. Producto total, producto medio y producto marginal. También vimos el análisis de corto plazo y de largo plazo, ¿no? El análisis de producción de corto plazo y la empresa y el largo plazo. Aquí vamos a hacer un pequeño cuadro sinóptico para recordar eso, ¿no? ¿Qué ocurre en la empresa? En la empresa o en el análisis de la empresa o de la función de producción que hicimos, había dos tipos de análisis: corto plazo y por otro lado largo plazo. Generalmente, cuando hablamos de corto plazo, estamos abarcando un tiempo, un lapso de tiempo que es menor a un año. Y cuando hablamos de largo plazo, estamos hablando de mayor a un año. ¿Qué dijimos? Que en el corto plazo, tomando en cuenta los dos factores productivos, el capital y el trabajo, o lo que es lo mismo, la infraestructura productiva o los recursos financieros y los recursos humanos, capital y trabajo. En el capital, el corto plazo, en el capital, el corto plazo es constante. El trabajo es variable. El capital es constante, perdón, aquí es variable. El capital es variable en el largo plazo. Y el trabajo también es variable. Finalmente no, después analizamos las curvas isocuantas y las curvas isocostos. Las curvas isocuantas y las curvas isocostos, que la clase pasada hicimos algunos ejercicios, tenían las siguientes características, ¿no? Entonces aquí ya vimos la empresa y sus horizontes de planeación, ¿no?
La curva isocosto, al igual que la curva isocuanta, la curva isocosto, al igual que la curva isocuanta, tenía la siguiente forma. ¿No? Supongamos QY es igual al costo total dividido ¿para qué? Para el precio de Y, o hagámoslo con capital y trabajo. El capital es igual al costo total dividido para la tasa de interés menos la mano de obra sobre la tasa de interés multiplicado por L. Y esto de aquí era la representación de la curva isocosto. Y habíamos analizado que en el equilibrio del productor, aquí teníamos por ejemplo K, y aquí tenemos la mano de obra, y que en el equilibrio del productor teníamos una recta isocosto, que está representada por esa ecuación, y una curva isocuanta. Una curva isocuanta, aunque este análisis es muy parecido al del consumidor, esto representa nivel de producción total. Eso representa el nivel de producción total, y aquí tenemos el costo total dividido para la tasa de interés, ¿verdad? Y aquí el costo total dividido para el salario. Y eso teníamos, y así se consideramos al equilibrio del productor. Luego analizamos los costos de producción. Dentro de los costos de producción, vimos algunos tipos de costos, ¿no? Dentro de esos costos de producción vimos el costo fijo, que no depende del nivel de producción, el costo variable, que sí depende del nivel de producción, el costo total, que es la suma del costo fijo más el costo variable, el costo medio, que es muy importante porque nos permite determinar cuándo existe una economía de escala, una deseconomía de escala, una escala mínima eficiente y unos rendimientos constantes de escala. También analizamos el costo marginal, que es la variación del costo total sobre la variación de la cantidad, etc. Entonces, dentro del equilibrio del productor, dentro del nivel de costos, tenemos lo siguiente: el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿verdad? El costo variable medio, ¿a qué es igual? Es igual al costo variable dividido para el nivel de producción. Habíamos analizado que el costo fijo medio, ¿a qué era igual? Era igual al costo fijo dividido para el nivel de producción. También vimos que el costo medio, en este caso, era igual al costo total dividido para el nivel de producción. ¿No? Y por ende podíamos decir que el costo medio era igual al costo fijo medio más el costo variable medio. Eso en cuanto a costos. Y para la determinación del punto de equilibrio, ¿verdad? Era igual al precio menos el costo variable unitario dividido para el punto de equilibrio. Perdón, al revés. El costo fijo dividido para el precio menos el costo variable unitario. Ahí. También teníamos otro concepto importante, que era el concepto del costo marginal. Y el costo marginal no era otra cosa que la variación del costo total dividido para la variación de las cantidades. Acuérdense, ¿cuándo existe una economía de escala? Cuando al incrementar el nivel de producción, el costo medio cae. Es muy importante que les quede muy claro eso. ¿Por qué? Porque economías de escala van a encontrar en muchos lados, como, por ejemplo, en la vida real, Walmart, en la vida real, las empresas que manufacturan a muy bajo costo de mano de obra, como en los países asiáticos, en los países centroamericanos, etcétera. Todos esos son ejemplos reales de desarrollo de economías de escala. La economía de escala se convierte en una barrera de entrada dentro de una industria. La economía de escala lo que hace es que tira al piso el costo de producción. Tira al piso el costo de producción.
Después de analizar costos de producción, vimos un poco estructuras de mercado y las diferentes características de esas estructuras de mercado. Analizamos lo que era la competencia perfecta, analizamos lo que era el monopolio y su costo social, las características del oligopolio y la competencia monopolística. Pudimos determinar que en la competencia perfecta es el mundo ideal, pero es lo más extremo que existe dentro de competencia, que existían muchos productores y esos productores se encargan específicamente de participar en el mercado, son precios aceptantes, ninguno está en capacidad de fijar el precio, ¿verdad? Y el consumidor se ve beneficiado. Es muy importante para los mercadólogos entender que la competencia perfecta o los mercados en competencia, que están bajo competencia, benefician a los consumidores. Si bien es cierto que cada una de las empresas aplican diferentes estrategias, ya sea en precio, calidad, producto, canales de distribución, para ganar una mayor participación en el mercado, lo importante aquí es entender que mientras mayor cantidad de empresas existan en el mercado, mayor va a ser el nivel de competencia y mayor será el nivel de innovación. A diferencia de lo que habíamos hablado del monopolio, en cambio en el monopolio existe un solo productor que fija precios, restringe cantidad, le quita el excedente al consumidor, que puede aplicar discrimen de precios. Por esa razón existen leyes antimonopolio, que el monopolio maximiza su utilidad. ¿Por qué? Porque puede fijar un precio alto, que la diferencia entre monopolio y competencia perfecta es que en el monopolio se provoca un costo social porque al restringir de producción, la economía deja de utilizar recursos. Y nosotros vimos y analizamos qué es lo que pierde la economía dentro de cuando opera bajo un monopolio. Pero que también existen monopolios naturales que generalmente los controlan los gobiernos y que son recursos estratégicos para el financiamiento de los presupuestos del Estado o de una determinada nación. Y también hay otros dos tipos de estructuras de mercado, como son la competencia monopolística y el oligopolio. La competencia monopolística también es un caso de competencia, no tan extrema como la competencia perfecta, pero sí existe mucha competencia. Existen muchas empresas en el mercado, pero sus factores productivos no son homogéneos, incluso sus productos tampoco son homogéneos, pero sí pueden ser sustitutos, porque los productos sustitutos son competitivos, ¿no? En competencia monopolística también se maximiza la utilidad cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y existen muchas empresas en el mercado. En cambio, en el oligopolio, pues un ejemplo de esto pues son los carteles, la OPEP. En los oligopolios son pocas empresas que están en el mercado y esas empresas muchas veces llegan a acuerdos que les permiten fijar cuotas de producción, acuerdos que les permiten fijar niveles de precios para que ninguno de los participantes en el mercado se vea perjudicado en su utilidad económica, y también acuerdos para crear barreras de entrada que eliminen la participación de nuevos productores, esos nuevos productores que le van a quitar una participación de mercado. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ha sido nuestro curso. Ustedes como mercadólogos tienen que dominar los conceptos microeconómicos, porque van a tener que detectar en el mercado cuándo los productos son sustitutos, cuándo los productos son complementarios. Van a tener que hacer planes de negocios, y en esos planes de negocios, cuando hagan el análisis de mercado, van a tener que lograr determinadas elasticidades. Para que puedan entender el estudio económico financiero de un plan de negocios, van a tener que determinar el punto de equilibrio, porque es ese punto de equilibrio el que les va a indicar el riesgo de operación de la empresa, ¿no? El riesgo de operación, entender las cuestiones un poquito financieras. Por eso vimos un poco de tasa de interés simple, interés compuesto, tasa de interés nominal, tasa de interés real, y la importancia de que puedan comprender y puedan monitorear constantemente los tres precios de la economía, como son el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés, que es el costo del dinero, y que la tasa de interés la fija la política monetaria y determina los niveles de apalancamiento empresarial, ¿no? Y al mismo tiempo, de acuerdo a la evolución de la tasa de interés, los empresarios van a tomar sus decisiones de financiamiento y de inversión. Como conclusión en nuestra sesión,
Y podemos decir en una conclusión general de nuestro curso, es que la economía y en especial la microeconomía es una ciencia muy apasionante. Nos permite entender el funcionamiento de los mercados. Generalmente el estudio de esta área de la economía se divide en dos, que es la teoría del consumidor, se divide, en tres, el análisis del productor y las estructuras de mercado. El estudiante de administración y ustedes como estudiantes de mercadotecnia, la mercadotecnia también es parte de la administración de empresas, debe dominar los conceptos microeconómicos. Esto le permitirá desarrollar excelentes cursos de negocios que le agreguen valor a su formación profesional. Eso yo les quisiera dejar como mensaje al final, ¿no? Pues para mí ha sido un gusto poder compartir con este curso, para que tengan éxito en la comprensión de estos conceptos. Hay que ser muy constantes en el estudio de cada uno de los capítulos y cada una de las tareas asignadas. Prepárense para su examen final. Estoy seguro que lograrán una muy buena calificación si han seguido todas las recomendaciones y han escuchado con mucha atención las clases y principalmente desde un punto de vista crítico, ¿no? Generar pensamiento crítico y creativo es lo importante en la formación de un empresario. Pues muchas gracias y ha sido un placer estar con ustedes en este curso de microeconomía para la licenciatura en Mercadotecnia.